de otras cosas como almacenamiento de gas, porque hay problemas de temporarios que guardan el gas durante el verano y después se reducen en invierno. Eso produce un ciclo de estrés en el reservorio, aparte evaporación del agua que produce precipitación de sales y que bloquean los poros y otros efectos como la inyección de dióxido de carbono para secuestramiento. Y también tenemos un montón de core holders, contenedores que también están diseñados para ser versátiles, o sea que se pueden hacer desde compactación de muestras, mediciones eléctricas, mediciones de permeabilidad relativas, etcétera, ¿no? Después tenemos para medición de inyección de mercurio el método tradicional, y hemos desarrollado uno para hacer inyección bajo presiones de confinamiento. Le voy a presentar algunos ejemplos de eso después, en los cuales es muy raro que se haga, pero que la muestra está confinada a presión de reservorio y después se inyecta el mercurio sobre esa. Y la diferencia del tamaño de poros es significante. También tenemos cosas mecánicas para probar rocas desde cosas de mecánica de rocas y velocidades sónicas, etcétera, y un equipo muy bueno de microscopio electrónico que seguramente Quentin va a presentar después. Y también resonancia magnética nuclear y otros equipos más tradicionales. Bueno, esto es más que todos los componentes que usamos. Respecto a los proyectos que tenemos activos en el laboratorio, primero es el de falla de rocas, que son de areniscas y de carbonatos, con la idea de tratar de generar bases de datos que sirvan, cuando la gente va a un área nueva, poder hacer una evaluación más o menos rápida de cuál va a ser el comportamiento de esa área, y a su vez medición que voy a entrar después un poco de la parte de areniscas, predicción de qué pasa con la fase multifásica en eso. También tenemos en las áreas más no convencionales de areniscas de baja permeabilidad y de lutitas, ¿no? Que son en el orden de magnitud, que básicamente las fallas tienen un orden de 50 milidarcy a 0,5, las areniscas de baja permeabilidad 0,5 a 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, y las lutitas es 10 a la menos 6 o muchos menores. O sea, y eso genera una complejidad, una dificultad de medir propiedades de una sola fase o multifásicas que son significantes. También hay otros proyectos más chicos en el laboratorio que por ahí que son que están un poco ligados, que son formaciones de sellado del reservorio, cierre de fracturas por inyección de vapor, o cuando hacen fracking, basically las partículas que se ponen para evitar que se cierren, y después efectos de mojabilidad, efectos de gas condensado y también de dióxido de carbono en reservorios. Esta es una breve introducción. Quentin va a presentar después algo mucho más detallado. Ups. Lo que tenemos cuando aparecen efectos tectónicos, que ustedes tienen unos cuantos por esta área, se produce desplazamiento entre las capas del reservorio, y ese material que queda de desplazamiento tiene principalmente dos componentes. Uno es fracturamiento de los granitos y hacer un elemento más compacto de cosas, o una redistribución de arcillas que también reducen las capacidades de permeabilidad y de comportamiento. En el ejemplo se ve una zona en el medio que es la falla, y como es desde la parte de la acuífera, tiene una región en que está llena de agua, pero como es más finita,
produce una subida de la presión debido a la presión capilar del agua, que puede llegar a sellar parcialmente este compartimiento del otro o sellarlo parcialmente. Lo que nos interesa en la parte multifásica es cuál es la influencia del sello ese. Entonces, en la parte baja, estamos en la parte de baja presión capilar y saturaciones casi 100% de agua, y la permeabilidad relativa va a estar en esta región. A medida que subimos vamos a tener una zona de transición en donde la saturación cambia, pero la permeabilidad relativa todavía está baja. Y solamente en la parte alta de la fase puede llegar a ver, en la región número 4, ahí, una permeabilidad a hidrocarburos significante. Antiguamente se clasificaba como conductoras o totalmente sellantes, pero esto muestra que las propiedades multifásicas son importantes para determinar qué parte de la fascia contiene o no comunicación entre los dos compartimientos. Entonces, basado en eso, voy a presentar un estudio de una falla de esta, pero en la parte profunda del Golfo de México. Era un proyecto que tuvimos como consorcio de varias compañías que nos dieron muestras de reservorio, y entonces el ciclo de flujo de eso era primero empezar con una descripción de las muestras, seleccionar intervalos de interés, muestreo, limpieza. Limpieza lo subrayé porque es importante en muchos sentidos. Las muestras cuando nos llegan sufrieron invasión del barro de perforación, se secaron porque las dejaron al lado de las rocas. Cuando las subieron a la superficie, el gas expandió y empujó agua y petróleo para afuera. Están realmente en un muy mal estado. Entonces lo primero que hay que hacer es limpiarlas, tratar de llegarlas a llevar normalmente a mojables por agua, y eso genera problemas de mojabilidad después. Zinc presentó antes de que se hace restauración de mojabilidad anijándolas en petróleo crudo, pero los resultados no son consistentes porque dependen de muchos factores. Como él mostró que había unos globulitos de petróleo que por ahí quedaban atrapados en ciertas partes con distintos ángulos de contacto y qué sé yo. Entonces, después de eso va a la parte de microestructura, donde se estudia la parte más geológica, diagenesis y microscopio electrónico. Y lo que voy a hablar un poco más yo es la parte petrofísica de esta, que son permeabilidades, porosidades, presiones capilares, presión de ruptura, no sé si la traducción es buena, pero y permeabilidades relativas. Otras cosas que se hacen es contenido de arcillas a través de difracción de rayos X, granulometría y experimentos triaxiales. Cuando llegan las muestras, llegan, como dije, en muchos estados. La de acá de la izquierda es una de las mejores, en las cuales el color marrón es debido al petróleo, y las partes finitas acá, que se ven un poco más claras, son las fallas finas que se encuentran en las coronas. Pero también recibimos muestras que están secas y todas partidas, o que le sacaron una muestra y que fueron maltratadas, o en el transporte llegan como pedacitos. Entonces, de alguna manera, las compañías quieren un resultado, no le importa cómo llegó. Entonces, se generan ciertos problemas de interpretación. Nosotros tratamos de desarrollar algunas técnicas para tratar de obtener datos de esas cosas. O sea, esto es una corona, acá está la foto de la corona. Entonces sacamos una muestra para estado de estudios normales. El geólogo ve esto, hizo un mapa de las características y nos dijo que quería mostrar todas estas muestras en la corona. Cuando le hicimos rayos X vemos que la falla que viene diagonalmente para abajo en realidad está, pero tiene partes de... Los colores son, el marrón es baja densidad y los colores blancos son de alta densidad de rayos X. Aparece que es continuo a través, pero cuando vemos las secciones transversales vemos que esas secciones están llenas del material que usaron para sellar la corona contra el aluminio que la transporta, y se metió adentro del testigo. O sea que lo que vemos acá como blanco en realidad no es una falla de reservorio, es material usado para conservarla, tratar de preservar la corona. Y la otra cosa que notan es que, por ejemplo, en esta sección acá,
que el tope de la corona, a pesar de que fue cortado con una sierra, no es más plano, sino que se encurvó. La reducción de estrés del reservorio hizo que se expandiera, entonces cambió la estructura de los poros igual. Y al lado acá hay ejemplos de buenas coronas, más o menos, y muy malas, porque están todas fracturadas, que son difíciles. Entonces los métodos tradicionalmente lo que hacemos es sacar un testigo, un cilindro de 25 a 38 milímetros, conteniendo dos partes, una de la roca sin deformar y la otra de la roca deformada, y de ahí se separan las permeabilidades y ciertas propiedades de las dos. Entonces, normalmente se hacen en testigos cilíndricos, pero si, por ejemplo, si tuviera nada más que un pedacito acá, hacemos cuadrados, hacemos lo rellenamos con un material alrededor que es impermeable y se adhiere a la roca para poder ponerlos en los contenedores tradicionales. Para rocas de poca consolidación, normalmente llegan congeladas. Entonces la manera de sacar muestras es incrementar la saturación de fluido y usar por ahí nitrógeno líquido enfriado con aire como elemento lubricante. Y en general trabaja bien. Este es un ejemplo de la muestra aquella. Las ponemos en cosas metálicas de distinto tipo, depende del tipo de ensayo. Y este es el rayos X, donde la zona de falla se nota bien clara ahí. Pero para muestras que son de granos muy finos no funciona. Cuando se trata de compactar se deforman completamente. Entonces, para esos normalmente se descongelan y para microestructura, microscopio electrónico se lo llena con resina en el lugar como para tratar de estabilizarla, y para sacar muestras normalmente se usa algo parecido, un sacabocado con un relleno adentro que atrapa la muestra. Esto funciona bien, como ven acá, la estructura sedimentaria de la roca se mantiene intacta. Luego se limpian y siguen los anales tradicionales, que son, bueno, se hacen rayos X para ver el estado de las muestras de haber consolidado, y inyección de mercurio en estas muestras. Estos son ejemplos de permeabilidad al agua. Entonces, dentro de este estudio había dos grupos de rocas. Uno, el grupo de A, que era de granos gruesos, donde la relación de permeabilidades de la falla a la roca original es una relación de 40, mientras que el grupo fino, que tiene más arcilloso, tiene una relación de 200. Y esto es una fase. Cuando le incorporamos la segunda o tercera fase, se reducen muchísimos más. O sea que, mientras que esta es muy probable que no sean sellantes entre los compartimientos, esta definitivamente va a tener mucha restricción al flujo. Si los normalizamos, para ver un poco más las relaciones esas, se ve que los granos gruesos tienen una relación que con efecto al estrés se reducen al 70%, pero las finas, a medida que el estrés se incrementa, puede llegar hasta un cuarto o 3/4 de la permeabilidad se pierden por estrés. Y esto no hemos llegado hasta el estrés del reservorio, porque en ese momento era lo máximo que nos daba el equipo que teníamos para ese caso. En el caso que mostré antes, que tenían roturas en el medio, lo que puede sacar es pedacitos alrededor de la fractura, donde se rompió por el secado o lo que sea, y tratar de armar testigos con el material ese. Y para hacer estudios más sistemáticos se separa la arcilla de las arenas y se la mezcla en distintas proporciones. En este caso lo que hemos hecho es usar proporciones 5 al 30% de arcilla, de manera de tener un mapa más sistemático de la variación con el efecto de arcilla, y después de las secciones delgadas o del microscopio electrónico saber qué porcentaje de arcillos tiene y hacer una estimación de las permeabilidades para esos casos. Para estas muestras, las permeabilidades, la reducción es mucho menor, y debido a que necesitan varios ciclos de precompactación, entonces el efecto del estrés es mucho menor que en los casos anteriores.
pero los valores de permeabilidad son representativos. Y este es un poco un resumen de lo que pasa en los casos, los gruesos, el estrés en los cefactos con distinto contenido de arcilla y cómo se comporta en los estudios terceros del porcentaje de arcillo para la predicción de casos. Estas muestras que están acá, que fueron reconstituidas, tienen el aspecto total de las rocas de reservorio en zonas inalteradas. Una cosa que voy a nombrar por ahí después, en que en realidad aparecen como pequeños sectores donde tienen poros o agujeritos que van a ser responsables de la conducción del fluido. Son comparables a muestras normales y en el caso de lutitas, cuando hay, nos interesa estudiarlas como sellado, lo que se hace es las pone en un material sellante de costado, porque los pedacitos ahí son muy chiquitos debido a fracturamiento, y estas son imágenes de rayos X con el material sellante alrededor, y se le mide permeabilidad. Normalmente, debido a que la permeabilidad es muy baja, se usan métodos transitorios de presión para todas estas muestras normalmente van a inyección de mercurio, donde la muestra, sin deformar, tiene una presión de entrada muy baja y una distribución de poros angosta, con lo cual implica que los poros son relativamente más grandes, por ejemplo en este caso 10 micrones, que tienen una permeabilidad alta, y en los que contienen arcillas, en la distribución de poros es mucho más grande, con poros más chicos debido al rellenado de los poros con arcilla, y la presión capilar es muy alta. La importante desde el punto de vista de sellado debido a fallas es la presión de entrada que fue mencionada anteriormente. Como ven, la presión de entrada de estas son mucho más grandes, y en algunos casos puede llegar a cientos o hasta 1000 PSI. Como vieron anteriormente, la presión capilar está definida y tiene tres componentes: las interacciones fluido-fluido, las interacciones fluido-sólido y la geometría de los poros. Las presiones, como dijimos, la presión de entrada va a ser cuando el petróleo migra, la presión necesaria para que invada la falla y pueda comunicar entre los dos reservorios, los dos compartimientos, y la presión de ruptura, o sea, cuando hay un filamento continuo a través de la formación que llega hasta el otro lado, o sea, establece continuidad entre los dos compartimientos. Pero si la presión por algún momento se reduce debido a producción, otra cosa, produce un snap-off que lo presentó antes, entonces hay que se rompe la continuidad, y existe teóricamente una relación entre la presión de ruptura y la presión de snap-off. Entonces normalmente lo que se hace es presión porosímetro de mercurio, en donde las muestras chiquititas se meten en un aparato y se incrementa la presión gradualmente. En la presión de entrada sería alrededor de 10 PSI y la presión de ruptura alrededor de 30 en este caso, y después se rellenan todos los poros un poco más chicos. Pero es sabido que, como nombró anteriormente, que dependiendo del ciclo, si es imbibición o drenaje, las presiones son diferentes. Entonces, normalmente el rellenado del reservorio ocurre en condiciones de drenaje, y si hay invasión de agua, se considera como imbibición, en general es el aumento de saturación de agua, pero si en el medio hay razones que ocurren histéresis. Entonces las presiones saltan de un punto al otro. Entonces nosotros tenemos la preocupación o la pregunta de ¿qué pasa? ¿Son todas las técnicas similares para medir estas presiones debido a que el sistema es bastante complejo? Los métodos tradicionales, porosímetro porque es rápida y barata, equilibración de presiones, el problema es que es muy lento en cuanto a tiempo, y para medios de permeabilidad bajas es mucho peor. Lo que hace es se aplica una presión y se espera hasta que el sistema llegue a un equilibrio, se mide la saturación de líquido y se vuelve a incrementar la presión.
Es el método teóricamente el mejor, pero es muy lento y muy difícil de hacer. Las de presión capilar residual, como dije, una vez que se para el flujo, hay una ruptura de snap-off de algunos filamentos y la presión se como congela en ese estado, pero no es la presión exactamente que queremos medir, sino que es una relación con esa presión. Y después hay técnicas como perfilamiento de presiones, que es el que usamos nosotros para estudiar algunas cosas, que la primera ventaja es que tiene presión de confinamiento, cosa que el mercurio no tiene, y son de dinámica, o sea, es una inyección continua del fluido no mojante, pero a flujos muy bajos, de manera que los efectos hidrodinámicos no complejen con las presiones capilares. Entonces el objetivo de esto es que dinámicamente determinar la presión de ruptura, mejorando la presión, el método de presión de perfilamiento. Como ya dije, tiene basada en inyección continua, pero a flujos muy bajos, y la suposición, que la verificamos después, es que la inyección, el flujo de inyección es bajo comparado con la presión capilar. El ejemplo del reservorio este es un ejemplo de un paper que es sello del reservorio, pero ocurre lo mismo en la roca. O sea, originalmente está llena de agua, a medida que la source rock para de producir hidrocarburos, sube por el borde y se empieza a acumular en las trampas hidrodinámicas o mecánicas del reservorio. Pero cuando la columna de petróleo es grande, la diferencia hidrostática de presiones puede hacer que la parte de arriba empiece a perder. En ese caso terminamos con distintas hipótesis, o que se cese la pérdida de la parte del arriba de la capa de reservorio que sella, la parte sellador, llega a un estado estacionario en donde la producción de acumulación de la roca o de origen, source rock, sea igual a la pérdida, o de alguna manera que la columna baje y termine a la presión de ruptura que habíamos dicho que es dinámica. Entonces lo que hicimos es armamos un equipo y la mejoramos en el sentido de que le pusimos en la salida del core holder un detector de burbujas, en este caso porque era de aire, que está basado en mediciones eléctricas simplemente a través de los caños, y después la balanza para medir los fluidos producidos. Entonces, lo que hicimos es un primer experimento en el cual miramos a la compresibilidad del sistema, que es la curva punteada, y después cuando hicimos el ensayo con la inyección, encontramos que donde las dos curvas, la curva de inyección y la curva de compresibilidad difieren, es la presión de entrada al reservorio, que sería el punto S, y después la presión sigue incrementando a medida que inyectamos y llega a un máximo. A veces se estabiliza en ese máximo y otras veces cae después del máximo. Entonces nos quedaba la duda cuál es realmente la de ruptura en ese caso, y lo que hicimos entonces fue ahí cuando la mejoramos y le pusimos el detector de llegada del flujo no mojante de la salida de la roca y medición del volumen. La ventaja de esta técnica es que una vez si llegamos a conseguir un estado como este, es un flujo estacionario, entonces se puede medir una permeabilidad relativa al final del experimento, y si se para la inyección, se produce el snap-off y entonces podemos mirar la presión de bloqueado, entonces que sirve para correlacionar con otras metodologías. En este caso se ve, esta es la presión de inyección que va subiendo constantemente, llega a un máximo y después cae. Si miramos a la producción de agua, tenemos cero producción al principio, mientras que la presión va incrementando antes de entrar, y cuando empieza a producir agua quiere decir que en la fase no mojante entró en la roca, y entonces ese es el punto de entrada, la presión de entrada, y hay un punto en que la producción de agua cambia de una producción rápida a una producción más lenta,
y sería la de ruptura. Y el detector de burbujas, viste, mientras que está lleno de agua, está constante, cuando aparece la fase no homogénea, cae. Y esa coincide con la inflexión en la producción de agua. Pero lo importante es que la presión de ruptura está a esta presión, mientras que el sistema lleva una presión baja, mucho más alta. Lo que pasa es que la presión no alcanza a disiparse rápidamente, entonces la fase no mojante va generando nuevos caminos dentro de la roca hasta que llega a una continuidad suficiente, que llega al máximo, entonces después empieza a decaer. Esto es el mismo diagrama, lo único que está representado en cuanto a flujos, y el flujo incrementa hasta un máximo, cae rápidamente y después llega a un flujo estacionario que es de saturación constante y lo usamos para medir permeabilidades relativas al final del ensayo. Cuando las comparamos con inyecciones de mercurio, hay dos curvas, una es de la roca original y la otra de la falla. Más o menos coinciden en cuanto a las saturaciones, que en la de reservorio sería este intervalo grande, la de ruptura, y en la de la falla estaría por acá más o menos.